tardes. Mi nombre es Daniel Puzo. Soy quien está a cargo de Urbanismo 1 y 2B y la materia lectiva correspondiente. El taller de urbanismo está pensado como una única unidad de urbanismo 1 y 2, y lo que hacemos, el corte diferencial de las temáticas, es trabajar en urbanismo 1 todo lo que hace a las problemáticas urbanas, a conocerlas y comprenderlas, para después, en el taller de urbanismo 2, trabajar con las estrategias de intervención. O sea, siguiendo las metodologías de planificación, hacemos la comprensión de la realidad en urbanismo 1, para después, con esos elementos, poder trabajar las propuestas de intervención en urbanismo 2. Y los objetivos generales, los que están escritos aquí, son los terminales de ambas experiencias, en las cuales se espera que el alumno, al final de ese ciclo de 3 cuatrimestres, tenga todos los conocimientos que le permitan reconocer los procesos de producción y reproducción del espacio en el contexto urbano y regional, teniendo en cuenta que su rol profesional no es el único, sino que interactúa con un conjunto de actores que también están participando de esa producción, y que en muchas oportunidades esos actores tienen determinantes muy fuertes sobre la propia tarea profesional. Entonces se trata de comprender los procesos reales para que después, cuando uno plantee las estrategias de intervención, formalice esas estrategias en función de un conocimiento lo más profundo de la realidad sobre la cual hay que intervenir. Entonces el segundo objetivo tiene que ver con todo el marco metodológico, instrumental y conocimientos teóricos de la disciplina a escala urbana, teniendo en cuenta que estamos formando un profesional arquitecto, y esos conocimientos del urbano fundamentalmente tienen que ver con 3 modalidades de ejercicio. Una, la que tiene que ver con el proyecto a escala arquitectónica y a escala urbana, y la siguiente es cuando el arquitecto está trabajando en equipos interdisciplinarios de planificación y gestión urbana. Los contenidos que están enunciados están resumidos, son más abarcativos los que están planteados. Se trató de sintetizar a los principales, y hay una correspondencia entre los contenidos que trabajamos y las ejercitaciones que los alumnos hacen. Siempre tratamos de que el contenido, que la materia tenga un sentido teórico-práctico, y siempre los contenidos están a la par de la práctica que los alumnos van a realizar. Dentro de esos contenidos, en urbanismo 1, el primer trabajo práctico tiene que ver con una comprensión del mundo actual, cómo es la sociedad actual, cuáles son los procesos en esta etapa de globalización, cómo son las relaciones de poder, cómo es la economía, cómo ha cambiado toda la tecnología, y esas cuestiones cómo influyen en las ciudades de América Latina, de Argentina, cómo se ha constituido una red mundial de ciudades globales, y cómo eso afecta en lo social y en lo espacial a las ciudades de América Latina y de nuestro país fundamentalmente. Como manera de hacer una introducción donde el alumno comprenda temas más del dominio general, más asequibles por su propia experiencia de vida, por lo que escuchan los medios de comunicación, por todo lo que se habla actualmente, para después sí entrar en la parte más disciplinar y técnica específica, donde el aprendizaje tiene que ser más riguroso. Entonces primero está esa comprensión, y después los ejercicios planteados como unidad toman
un eje de trabajo, y ese se trabaja en los 2 años, en la cual en Urbanismo 2 la continuidad se da al año siguiente del dictado de Urbanismo 1. Generalmente ese trabajo principal que hacemos es plantear una intervención en un asentamiento humano del entorno de Mar del Plata, o trabajar un sector urbano de la ciudad de Mar del Plata. Esa lección tiene un poco el segundo trabajo práctico, que tiene que ver con la estructura urbana regional, con los procesos de urbanización, con los sistemas urbanos, con el concepto de región. Si nos vamos a trabajar un sector urbano, ese marco de referencia en el cual va a estar la propuesta va a ser la estructura de la ciudad de Mar del Plata, va a ser una ciudad de escala casi metropolitana, de escala de alcance regional, y los demás conceptos vienen como un conocimiento teórico. Si trabajamos un asentamiento humano, ese acercamiento al sistema urbano regional pasa a ser objeto de un trabajo práctico específico. O sea, el trabajo 2, que tiene que ver con esta escala regional, puede ser un trabajo más teórico o más de aplicación práctica según el dictado planteado para el año. Y los conceptos de estructura urbana, la comprensión de la ciudad como un hecho que no es solamente físico, sino que interactúa con otras dimensiones, que son las que fundamentalmente apuntamos a que los alumnos empiecen a reconocer cómo tienen que ver con la conformación de la ciudad y cómo inciden en la toma de decisiones propositivas que uno tiene que hacer. Empieza en eso que puede ser una instancia de investigación, o lo que habitualmente se llama la disciplina diagnóstico, que tiene su etapa de conocimiento descriptivo, explicativo, evaluativo y prospectivo. Entonces ese conocimiento, esa investigación previa es lo que hacemos en Urbanismo 1. Y ahí es donde entran esos temas sobre diagnóstico, y tienen que aparecer algunas cuestiones conceptuales que ayudan a entender para qué uno hace un proceso de investigación previa. O sea, todo eso que van haciendo está enmarcado en un proceso que va a concluir o va a continuarse en una estrategia de intervención que se va a apoyar en ese conocimiento que están aprendiendo a construir en Urbanismo 1. Las modalidades de enseñanza tienen 2 prácticas. Una, la que les decía primero, que es el trabajo práctico, pero otra parte importante es la producción conjunta del conocimiento que se realiza en las comisiones, en la interacción de los docentes a cargo de grupos con sus alumnos. Ahí se trata de que esa producción conjunta se genera a partir de debates que tienen que ver con las clases teóricas, con la bibliografía, con uso de materiales audiovisuales, con la corrección de los trabajos, con ejercicios más de carácter lúdico para discutir algunos temas. Y todo eso tiene que ver con poder comprender los conceptos teóricos para después poder utilizarlos en la ejercitación práctica. De esa manera se busca que el alumno tenga una posición crítica respecto a los temas, que vaya formando su opinión, que tenga la posibilidad de ir orientando su trabajo y eligiendo los caminos teóricos que le parezcan más convenientes, y uno, el docente, en el diálogo tratar de lograr que en el debate surjan distintas posiciones, que lo que uno trae lo pueda confrontar con las opiniones de los demás, que le sirvan para enriquecer lo que él ha producido o para cambiar de opiniones si hay cosas importantes que no tuvo en cuenta. Y el otro son los trabajos prácticos, que en parte ya fui comentando, que apuntan a que se apliquen esos conocimientos, que se apliquen las metodologías, buscando siempre una mayor trabajo con los datos de la realidad posible. Dentro de eso, ese diagnóstico, apuntamos en principio a que se lo haga de la forma más elemental, trabajando de lo más básico, que haya trabajo de campo, que haya entrevista a actores sociales, que desde ahí se lo vaya elaborando, y
Y en esa práctica del avance del trabajo son importantes tanto la instancia en que se lo está elaborando como la instancia de entrega en la cual se le pide que exponga su trabajo como una forma de ejercitación profesional. Y también en alguna de las entregas le pedimos que hagan un ejercicio de corrección cruzada de trabajos, o sea, cada equipo corrige trabajos de otro para ver trabajos hechos con otros enfoques, para acostumbrarse a tratar de ser un poco más objetivos y de esa manera poder después trasladar esa mirada más desapasionada del propio trabajo que les sirva como una práctica de autocorrección. Todas las cuestiones metodológicas vamos tratando de que vayan incrementándose, que la exigencia metodológica sea mayor a medida que van avanzando los trabajos. Vamos incorporando eso como una práctica cotidiana. Y en las devoluciones de los trabajos tratamos de hacerla por escrito y con la mayor profundidad posible, dado que el trabajo final de un alumno está volcando el mayor nivel de conocimiento que alcanzó y el mayor nivel de producción. Entonces la devolución no debe ser dar una nota, sino hacer la crítica lo más profunda posible desde aquellas cuestiones que son las más centrales del trabajo hasta aquellas que puedan ser secundarias. Este es el esquema de la secuencia de actividades. Están los 4 trabajos prácticos de Urbanismo 1 con su extensión, y en las actividades se indican algunas de las prácticas que pedimos que hagan. En el caso de las problemáticas de la globalización y su impacto en las ciudades, básicamente hacemos un trabajo con lectura de textos, comparación entre opiniones de autores, y a veces pedimos que realicen una monografía de alguna temática. O sea, están estudiando cuál es el mundo, cuáles son los procesos actuales, cómo actúa el Estado en esas situaciones. Entonces pedimos que el alumno en esta primera instancia comprenda opiniones de otros, sepa estudiarlas, sepa evaluarlas, sepa buscar ejemplos para ayudar a formar esa conciencia crítica que después va a tener que aplicar. En el sistema urbano regional se pueden hacer trabajar con informes de clase, trabajar con información secundaria, que es difícil de conseguir a esa escala, y aparece uno de los 2 cuestionarios, que es uno de los criterios de evaluación, un cuestionario individual, al final de la parte teórica de estos 2 primeros ejercicios. Y el trabajo más importante es el del segundo cuatrimestre, donde para estructura urbana se define un estudio de casos, se hacen relevamientos, se entrevistan actores que puedan aportar información significativa del área en estudio, se trabaja para procesar esa información. En ese momento de buscar los datos, el taller funciona como si fuera una consultora que organiza un trabajo de relevamiento y de recolección de entrevistas. Todos tienen tareas específicas coordinadas por los docentes. De manera informática se busca la recolección de esa información, y una vez que tenemos toda la información, sí, cada equipo va a trabajar por equipo en el procesamiento de esa información de base. O sea, el trabajo de síntesis, el trabajo en gabinete, ya lo realiza cada equipo particularmente. Y el diagnóstico, o sea, la parte evaluativa, va a implicar justamente la evaluación de ese caso que han estado estudiando. Al final del año viene el segundo cuatrimestre, el segundo cuestionario. Las modalidades de evaluación tienen que ver con la evaluación individual y la grupal. Como estamos queriendo formar al alumno, la parte de individual es importante, y esa se va tomando todos los días en cada una de las clases, y se refuerza con los cuestionarios individuales, que son a libro abierto. El libro abierto permite tener la bibliografía en sus manos, pero los tiempos y la elaboración de las preguntas apuntan a que el alumno tenga que hacer una elaboración con aquellos contenidos que ha estudiado. No se trata de que sea un alumno que memorice, sino un alumno que sepa resolver un problema en la instancia de la evaluación, a partir de elementos que conoce. Y tener el material le puede permitir echar una mirada a un concepto fundamental, una mirada breve que lo oriente y lo ayude a dar esa respuesta.
y la otra mitad de la evaluación tiene que ver con el trabajo en equipo, que es las notas de esos 4 trabajos prácticos. Los criterios, en los criterios grupales, básicamente todos los ejercicios tienen criterios similares, aspectos metodológicos, conceptuales y comunicacionales, que van teniendo distintos pesos según el trabajo que tienen que realizar. Entre los metodológicos tienen que ver cómo enfoca el trabajo, cómo define sus etapas y cuál es la claridad conceptual y el orden que le da a cada una de esas etapas del trabajo. La parte de aspectos conceptuales es la más importante, tiene que ver con el buen manejo de los contenidos teóricos y bibliográficos, cómo usa esos conceptos, cómo va aprendiendo esa enseñanza disciplinar que tratamos de enseñarle, y es el que lleva el grueso de la evaluación del trabajo práctico. Y también, como estamos pensando en el futuro profesional, los aspectos comunicacionales básicamente apuntan a ver la calidad de esa comunicación y a la relación que debe haber entre la comunicación gráfica y la comunicación escrita, y también les pedimos la expresión oral, cómo comunican el trabajo en el momento de la entrega. Y los criterios individuales apuntan a ver el compromiso de los alumnos en la interacción grupal y en el trabajo cotidiano, cómo se expresa, cómo va ganando o no en precisión sus intervenciones, cómo aporta a esa construcción colectiva del conocimiento, tratando de que al final de un proceso de todo un año todos los alumnos se vayan soltando y vayan perdiendo el miedo a hablar y opinar, dado que lo que puedan aportar en una corrección de un trabajo o ante un desarrollo docente, al tener cada uno experiencias distintas, puntos de vista distintas, siempre son elementos enriquecedores que pueden servir para retrabajar al propio docente de temas que pueda estar soslayando. Entonces, esa es una parte importante. Y la otra, la evaluación individual, cómo expresa los conocimientos y su capacidad de poder responder a esas instancias. Muchas gracias.